Shalom, bendiciones, mis queridos hermanos. Os mando un saludo pues allá donde estéis y donde os podéis conectar. Y lo hermoso de la tecnología es a pesar que estemos de vacaciones, que son merecidas y son buenas, pues tenemos estos medios para poder seguir compartiendo el mensaje y la palabra de Dios allá donde estemos, y también que muchas personas anónimas tal vez gracias a esas tecnologías también pueden recibir este mensaje. Así que os deseo que podamos disfrutar de un Sabbat, de un descanso merecido, de una conexión especial con Dios, con el Eterno, allá donde estemos, y que sobre todas las cosas, que nos podamos encontrar con nosotros mismos y con el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Hoy he puesto por título nuestro nombre, Emunah, fe en acción. Emunah es la palabra utilizada en hebreo para hablar acerca de la fe. Y la fe es creer, obedecer, entregarse, persistir, permanecer, confiar, a pesar de todas las circunstancias. Es agradecer a Dios que su propósito para nuestra vida está en camino, incluso antes de saber cuál es. Muchas veces pensamos que este es el plan de Dios y con el tiempo pues no fue. Una relación que parecía extraordinaria se rompe y no sabemos por qué se rompe. Una amistad que llenaba tu vida de un día para otro son desconocidos. Un trabajo ideal, cierra la empresa y te quedas sin el trabajo. A veces cuesta entender cuál es el propósito de Dios para tu vida, y eso es fe. ¿Por cuántas cosas necesitamos comenzar a dar gracias a Dios hoy? Porque tenemos un techo donde vivir, tenemos una cuenta bancaria donde cada mes hay un ingreso, sea el que sea. Tenemos amistades que nos levantan, que nos ayudan a compartir el día. ¿Cuántas personas no tienen nada de esto? ¿Cuántas personas cruzan las vallas de las fronteras buscando mejorar su vida porque no tienen que beber, que comer, un lugar donde vivir? Y llegan aquí y se encuentran que la cosa no es mejor. Por lo tanto, ¿cuántas cosas hoy puedes agradecer al Eterno? Quiero hablaros sobre los pasos de Emunah. ¿Cuáles son los pasos de la fe? El primer paso, sin duda alguna, es estudiar la palabra, escudriñar la Torá, es conocer la voz de Dios a través de su escritura, de su inspiración. Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No se trata solo de oír, sino de aprender a escuchar atentamente, de obedecer y aplicar. Cuando yo escucho, eso entra en mí, me transforma y quiero vivir conforme a lo que he aprendido. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Porque necesitamos prepararnos. Tenemos muchas distracciones, tenemos muchas frustraciones, tenemos muchas manipulaciones, tenemos muchos preconceptos. A veces escuchamos, pero escuchamos nuestra propia voz, lo que yo ya he interpretado. No estoy dispuesto a escuchar la interpretación de la palabra de Dios. Yo ya vengo con una idea, no, es que esto dice. Tenemos que acudir a la palabra de Dios con la mente en blanco, dejarnos que nos hable. Entonces, ¿cómo podemos preparar nuestro corazón, nuestro entendimiento, para recibir la palabra de Dios? Para tener una buena recepción, tenemos que tener en cuenta 4 aptitudes que encontramos en el libro estudiado ya de Santiago. En Santiago 1, capítulo 1, del 19 al 21, nos habla de 4 pasos muy interesantes. Es algo que podemos poner en práctica durante estas semanas donde disponemos de más tiempo, ¿no? No tenemos el estrés de los horarios del trabajo, de los que tengáis hijos, pues el colegio, ¿no? Estamos más tiempo libre. Dice así la palabra del Señor.
Si lo podéis buscar, Santiago 1, versículos del 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Exacto. El primer punto que vemos es: debemos dedicar tiempo al silencio. Todos debemos estar listos para escuchar y no apresurarnos para hablar. A veces estamos escuchando a alguien y estamos pensando en lo que yo voy a decir. A mí me encanta mucho escuchar. Recientemente, bueno, sabéis que por mi trabajo, ¿no? Capellanía, el pastoreado, la predicación, el evangelismo, misionero, pues me toca hablar, me toca compartir la palabra constantemente. Pero hace poco conocí una persona que tengo que reconocer que me encanta escucharla. Y a veces cuando le escucho, pregunta, ¿vas a decir algo? Y no respondo al momento porque estoy reflexionando en todo lo que he escuchado. Porque me gusta escuchar. Me gusta escuchar lo que Dios pone a través de esta persona. Y eso me hace reflexionar. Y aquí dice esto: todos debemos estar listos para escuchar y no apresurarnos para hablar, pensando en lo que yo voy a responder. No podemos oír la voz de Dios si estamos distraídos o estamos hablando. ¿Cuántas veces alguien nos está hablando y estamos con el celular? Ahí, estamos en las redes sociales. ¿Cuántas comidas familiares estamos comiendo y en vez de hablar con nuestra familia, nuestros amigos, estamos ahí con el celular, subiendo fotos a Instagram, subiendo fotos a redes sociales, en vez de vivir el momento, el carpe diem? Cuando yo escucho la palabra de Dios, tengo que desconectarme. Tengo que permitir que la palabra me alimente, me transforme. Segundo punto, debemos permanecer en un estado de tranquilidad. ¡Wow! Ahora es ideal. Tiempos de vacaciones, tenemos que estar tranquilos y no obsesionados. Dice así: y ser lentos para enojarse. Sí, podemos enojarnos, obvio, pensamos diferente. Pero ser lentos. Si estás desesperado, no vas a oír la voz de Dios, sino tu propia voz, en bucle, en queja. Cuando un tren no llega a su hora, cuando me cobran un precio abusivo en un restaurante donde he ido a comer. La Biblia dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Es la raíz ¿de qué? De Sabbat. Sabbat significa sentarse. Literalmente, Sabbat significa sentarse. Sabbat es cuando has hecho algo, cuando un artista ha hecho una obra maravillosa, ha estado trabajando duramente, ha estado concentrado. Entonces, ¿qué hace? Sabbat. Cesa su obra, se sienta y contempla su obra. Eso es Sabbat. Sabbat es: he terminado la buena obra y ahora voy a contemplar, voy a disfrutar de lo que he hecho. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Quédense quietos y reconozcan que yo soy el Señor. Tú no eres Señor. Salmos 46, 10. Tercero, debemos estar limpios. Dice así: límpiense de toda inmoralidad y de la maldad que tanto abunda. Antes de que te encuentres con tu Dios, tienes que sacar la basura emocional y espiritual. Deshazte de las cosas malas de tu vida. Te deshaces de la basura cuando confiesas tu pecado a Dios y cuando estás de acuerdo con Él de que lo que hiciste estuvo mal y te sometes a su obediencia. ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer nuestros pecados, nuestros errores? Pero delante del Señor, delante del Eterno, que no podemos esconderle nada, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestras emociones y decir: me he equivocado. Eso estuvo mal. Quiero someterme a tu voluntad, a tu propósito, a tu manera, no a la mía.
Cuarto punto, debemos ser humildes. ¿Cuánto cuesta la humildad? Dice así, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros. Estar listos para cumplir lo que Dios dice en su palabra. Una actitud soberbia endurece el corazón, como Faraón, que viendo todos los milagros del Eterno, viendo todos los milagros, tantas oportunidades milagrosas que le dio Adonai, negó al Señor y se aferró a sus falsos dioses. El orgullo es ponernos nosotros en el centro, hacer de nosotros un Dios. Y así no funciona. La palabra de Dios rompe el orgullo. La palabra de Dios rompe nuestra identidad para darnos la identidad que Dios quiere para nosotros. Segundo, para tener esta fe, esta emuná en acción, es conversar con Dios. Tenemos que ser pacientes y perseverar. Dice Isaías 57, debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como piedra, diciendo y haciendo su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. Isaías 57. ¿Alguna vez has pasado vergüenza por ser fiel al Señor? Yo sí. Pero el texto dice que esa vergüenza no es una vergüenza, porque Dios no permitirá que pase vergüenzas. Cuando hables con tu Creador, espera escuchar su voz hablándote. Espera la respuesta a tus peticiones, a tus oraciones, a tus gratitudes. Aquí es donde entra la fe en acción. Esperar en Dios nunca es una pérdida de tiempo. De hecho, es un tiempo bien invertido en tu vida. Te mantiene enfocado en Dios y viviendo a la luz de la promesa de la eternidad, de estar siempre en su presencia. Las prisas es la muerte del desarrollo espiritual. Una razón por la que no podemos escuchar a Dios cuando nos habla es que no esperamos lo suficiente y con frecuencia Dios tiene que esperar a que nos calmemos para que nos diga una palabra. ¿Cuántas veces estás conversando con alguien, te está hablando y tú, sí? A mí me pasa a veces. A veces mi padre está en casa, no siempre, y a veces llego cansado de mis cosas y me está diciendo algo. Por ejemplo, anoche me decía, llego a casa y me dice, no, que en la 2 hay un programa y yo no lo estaba escuchando. Sí, vale, gracias, papá. Y luego salí de la habitación y le pedí perdón. Le dije, lo siento, no te estaba escuchando, estaba pensando en mis cosas. ¿Qué programa querías ver conmigo? Me acerqué. Y la verdad es que estuvo interesante. Por lo tanto, las prisas no son buenas. Dios espera que nos calmemos para conversar como un padre con su hijo. La Biblia dice que hay 3 cosas que podemos hacer mientras esperamos. Y no estoy hablando de sentarse en el sofá, tomarse un refresco y ver una película en Netflix. No. Dice lo siguiente. Primero, esperar en silencio. Dice el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Luego, esperar pacientemente. En el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. Luego, esperar expectantemente, esperando recibir algo. Salmos 130, versículo 5, dice, esperé en Yahweh, esperó mi alma, en su palabra yo he permanecido. Cuando oramos, tenemos que esperar en silencio, con paciencia, expectantes a escuchar lo que Dios quiere decirnos y a su manera. Él promete que no serás deshonrado, ni puesto en vergüenza. Tercer punto de la fe. Primero, por el oír, estudiar la palabra de Dios. Segundo, por conversar con Dios. Tercero, actuar. No sirve de nada conocer, no sirve de nada aprender, no sirve de nada dedicar tiempo a todo esto si no actuamos, si no somos acción. Tercero, actuar. Tenemos
que ampliar nuestra imaginación. Imaginación de artista, imaginación de obertura, imaginación de ver lo que otros no ven. Hace unos días atrás conocí a un chico joven. Él es productor, como se gusta llamar a sí mismo, y lo es. Él tenía unos guiones que no seguía para nada. Y los que me conocéis sabéis que yo soy muy estructural y me altero cuando no hay un orden, cuando no está todo organizado, cuando no está todo programado. Pero yo estaba respirando profundamente, observando y respetando. Pero el chico actuaba a su manera. Ese chico tenía unas dificultades físicas en su rostro. Pero ¿sabéis? Lo estaba gozando. Era feliz. Muy feliz. Y contagiaba su entusiasmo con todas las personas que estábamos trabajando con él y para él. Y lo que admiré más de ese chaval, de ese joven, es su conexión con su madre. Como sabéis, mi madre falleció en el 2015, hace ya 11 años, en marzo, hizo 11 años. Y yo cuando vi esa conexión con su mamá me acordaba de mí, cuando yo era pequeño, ¿sabes? Y lo admiro. Por eso tenemos que aprender a ampliar la imaginación. Este chaval tenía una imaginación increíble. Increíble. Dice 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre. Atentos. Son las que Dios ha preparado para los que les amamos. ¿Lo crees? ¿Qué es lo que más pides en tus oraciones? Si eres soltero o soltera, a lo mejor estás pidiendo al esposo o la esposa ideal de tu vida. Esposa, si eres hombre. Esposo, si eres mujer, obviamente. Si estás casado y eres joven y no tienes hijos, a lo mejor estás pidiendo tener hijos. Si tienes un trabajo que no te convence, estás pidiendo un mejor trabajo. Todos tenemos peticiones. ¿Qué es lo que más pides en tus oraciones? ¿Cómo imaginas tu vida de aquí a 1 año, a 2, a 3, a 4, a 5? ¿Con quién te imaginas tu vida de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 años? Abre tu imaginación. ¿Está en tus propósitos limitados lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Son tus propósitos limitaciones para lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Estás dispuesta a renunciar a tus propósitos que pueden limitar lo que Dios hace en tu vida para vivir en el propósito de Dios? Mira, la pregunta no es ¿quién crees que tú eres? La pregunta correcta es ¿quién crees que es Dios en tu vida? Permite que la dimensión de tu Dios determine la dimensión de tus propósitos. Si te concentras en tus errores y fracasos pasados, puedes perderte lo que Dios quiere que hagas en tu presente y en tu futuro. Tu futuro se va a construir en cada decisión de tu presente. Dios usa a las personas con un pasado. Lo importante no es dónde has estado, ni lo que hiciste, sino hacia dónde te diriges hoy. ¿Con quién compartes este camino? ¿Para qué compartes este camino? Hay personas que nos recuerdan una y otra vez nuestros propios errores, nuestros pecados cometidos. Y eso no nos ayuda a avanzar. Es que tú hiciste este error. Es que tú me has hecho daño. Es que tú, solo tú. Y eso nos mata a nivel espiritual. Tenemos que aprender a dejar atrás esos fracasos y ver todo el potencial que Dios, a pesar de lo que somos, pone en cada uno de nosotros. Dios utiliza cada uno de los fracasos para enseñarnos a crecer a nivel espiritual. Dios nos promete victoria, pero la promesa de Dios de éxito no se basa en tu propia capacidad, en nuestras obras, en nuestro esfuerzo, sino
en tu compromiso con Él, en una relación genuina real. Primeramente es Dios. Busca primero su reino y todas estas cosas son añadidas. Eso significa que si Dios es mi rey, yo me someto a su ley. Me ha salido una rima. Si Dios es mi rey, me someto a su ley. Me someto a su obediencia. Me someto a lo que Él dice. Porque yo quiero ser parte de su propia identidad, no de la mía. Por lo tanto, tenemos que dejar de dudar. Dice Josué 1:9. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. Josué 1:9, muy conocido por todos nosotros. La duda hará que te pierdas lo mejor que Dios tiene para tu vida. Cuando dudas, dejas que las circunstancias te controlen, y hay dos cosas que roban tu confianza y provocan esas dudas. Primera, compararte con otros causa duda. Segunda de Corintios 10:12 dice que quienes se comparan con otras personas son bobos. Tú nunca debes de compararte con nadie, porque eres único. Dios te hizo para que seas tú. No quiere que seas otra persona. Por mucho que te guste Dante Gebel, no tienes que predicar como Dante Gebel. ¿Entiendes? Tienes que predicar o compartir la palabra como el Señor, el Espíritu la pone en tu corazón. Dios dice que no te compares con los demás por dos razones. O encuentras a alguien que está haciendo un trabajo mejor que tú y te vas a desanimar, yo nunca seré como esta persona, o a alguien que está haciendo un trabajo más pobre que el tuyo y te vas a llenar de orgullo. No te compares, tú eres único. Así que eres incomparable. Incomparable. Es decir, no te puedes comparar. Los fracasos anteriores me causan duda. A ti y a mí. ¿Crees que debido a ciertas cosas en el pasado, Dios nunca más te podrá utilizar? ¿Has leído la Biblia? Los líderes espirituales de la Biblia no tenían registros estelares. No eran superhéroes de Marvel. No eran Spider-Man. No eran Superwoman. No. No tenían registros de ningún tipo de superhéroes. Moisés era un criminal. Abraham entregó a su esposa por 2 veces. Qué triste, ¿no? Unos con esposas las entregan y otros queremos tenerlas y no llegan. Jacob le robó la primogenitura, la herencia familiar, a su hermano. Pablo era un terrorista religioso. Y Pedro era un pescador difícil de manejar. ¿Y qué podemos decir de David? El que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Se dejó llevar por la pornografía. Un día salió, vio una mujer desnuda, la deseó, la codició, la forzó, la llevó, asesinó a su marido. La pornografía moderna. David cayó en adicciones que tantas personas hoy están cayendo, destruyendo familias, matrimonios, relaciones, personalidades, porque la pornografía es una plaga que te destruye. David cayó en la pornografía. ¿Qué podemos aprender justamente de David? Me gustaría pensar ahora. Dios usa a las personas con un pasado, porque ninguno de nosotros es perfecto. Dios usa a las personas promedio, ordinarias, disfuncionales. Si Dios usara solo personas perfectas, no se haría nada en este mundo. Cree en la Biblia cuando dice que Dios tiene un propósito para nuestra vida, para tu vida y para la mía, y que incluso antes de nacer, ella tenía un plan para usarte para su propio propósito. Deja de dudar. Dios está de tu parte. Quiero compartir brevemente, en los minutos que nos quedan, algunas enseñanzas que he encontrado en David. Mucho hemos hablado de David, ya sabéis que a mí me apasiona la serie de La Casa de David. Me apasiona por muchas cosas, sobre todo por el papel, la intérprete de Mical,
la primera, en este caso la esposa de David. Me gusta el papel de personaje de Mical, esta mujer juiciosa, esta mujer inteligente, esta mujer que enseña a leer a David la Torá, que enseña a escribir los salmos. Amo esa relación, porque detrás de un gran hombre hay una mujer todavía superior. Y por eso me encanta La Casa de David. Si ahora estáis de vacaciones, tenéis tiempo, os recomiendo buscar La Casa de David, ya tiene 2 temporadas. Por lo tanto, voy a compartir un poco la historia de David que encontramos en la Biblia, no en las novelas. Primera de Samuel 17, del 31 al 50, dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho joven, y eres un hombre de guerra grande desde tu juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león rugiente y un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Yahweh esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado y de su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en un zurrón que traía. Y tomó su honda y en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al quien tú has provocado. Yahweh le entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Yahweh no salva con espada ni con lanza, porque de Yahweh es esta batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Cuántas veces hemos leído esta historia? ¿Cuántas películas en escuelas bíblicas, en formaciones, en tantas charlas? Pero me gustaría dar diferentes puntos. Primero puntos de desánimos, luego puntos de ánimos. David enfrentó a 4 gigantes antes de llegar a Goliat. No eran gigantes físicos,
Pero eran gigantes en su mente, sus pensamientos. Porque os digo un secreto, la mayoría de los problemas están solamente en nuestros pensamientos, no existen. Están aquí dándole vuelta en bucle, no puedo. El mejor que yo no puedo, no lo voy a conseguir, he fracasado, no le voy a gustar a esta persona, no me voy a declarar porque me va a decir que no seguro quién soy yo para que yo le guste. Pues no lo hagas, papi. David tenía 4 gigantes dándole vueltas en su cabeza. No eran gigantes físicos, pero eran gigantes en su mente. Tú vas a enfrentarte a estos gigantes también cuando decidas seguir el propósito del Creador para tu vida. El primer gigante fue el retraso. En el caso de David, su padre lo detuvo. Incluso después de que el profeta Samuel ungió a David como rey, Isaí le dijo a David que regresara a cuidar las ovejas. ¿Tú eres el rey? No, tú eres mi hijo, vete a cuidar mis ovejas, que alguien lo tiene que hacer, papi. Ningún sueño es al instante. Dios te da un sueño, pero ese sueño requiere de tiempo de desarrollo. Siempre hay un tiempo de espera, de preparación, de cocción. Segundo gigante fue el desaliento. Goliat creó un clima de terror en Israel y todo el mundo estaba convencido de que iban a perder la batalla. Pero David se levantó en fe y le dijo: esta batalla es del Señor. ¿A quién estás escuchando que te dice: no puedes lograrlo, ni lo intentes, no lo vas a conseguir? En el nombre de Jesucristo, esa voz se va. El tercer gigante fue la desaprobación. El hermano de David cuestionó sus motivos y lo desaprobó después de lo que le hizo a Goliat. Cuando Dios te da un sueño que los demás temen y lo haces de todos modos, vas a ser juzgado, calumniado y mal comprendido. Tienes que decidir entre la aprobación de los demás, incluso de la familia, o de Dios. La gente dirá: ¿este por qué hace esto? ¿Y este por qué sube al escenario? Mira cómo le gusta que le miren. Pasa de esas voces y sigue la voluntad de tu Dios. El cuarto gigante fue la duda. No había nadie más experto en la guerra que el rey Saúl. Y le dijo a David que estaba loco por pensar que podía pelear contra un guerrero como Goliat. ¿Estás dudando de ti mismo? Porque algunos expertos te dicen que no puedes hacerlo, aun cuando Dios te dice que lo hagas. ¿A quién escuchas? ¿A los expertos? ¿O escuchas a Dios? Tú dices. Cuando te enfrentes a retrasos, desánimos, desaprobación, duda, espera en esta promesa. Primera de Samuel 17:47. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Permítele a Dios que te convierta en una persona de gran fe. Primera Samuel 17:45-46 dice lo siguiente: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Adonai. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Dios no está muerto. Dios no está de vacaciones en agosto. Dios no está callado. Dios está trabajando. Hay un Dios en Israel. Hay un Dios en Barcelona. Hay un Dios en cada uno de nosotros, pues somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué actitud tienes frente a las dificultades que te impiden llegar a cumplir el propósito que tiene Dios para tu vida? Para tener éxito en esta empresa y ser persona de fe, de emuná, podemos seguir siguiendo el ejemplo de David. Dice así 1 Samuel 17:37. Recuerda cómo Dios te ha ayudado en el pasado. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Cuando recuerdes de cómo Dios te ha ayudado en el pasado, eso te da confianza y más fe en el futuro. Dios no cambia. Eres Dios que te ha traído a donde estás ahora. Te quiere seguir llevando más allá y hasta el infinito.
no te va a abandonar nunca, aunque tú lo intentes. Nunca podrás ir tan lejos donde Dios no te va a encontrar. Yo recuerdo una vez mi perro, el chihuahua, estaba discutiendo con su propia sombra. Estaba ladrando a su sombra. Yo lo observaba porque él empezaba a correr, a correr, a correr, y quería correr más lejos que su propia sombra. Al final, estaba agotado el perrito, el chihuahuita, se sentó, se tumbó a respirar de una forma de cansancio. Yo creo que entendió que no podía huir de su sombra. Nunca irás tan lejos donde Dios no te pueda encontrar, porque somos la imagen de Dios. Cuando recuerdas de cómo Dios te ha ayudado en el pasado, eso da confianza y más fe en el futuro. Utiliza las herramientas que Dios te da. Dice 1 Samuel 17, 39, 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en una bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. 1 Samuel 17, 39, 40. ¿Por qué 5 piedras? No una. ¿Fue falta de fe? ¿Falta de emuná? De ninguna manera. A veces las cosas no salen a la primera, ni a la segunda, tercera, cuarta o quinta. Hay que seguir insistiendo en lo que Dios te ha prometido. Dios nos enseña a estar preparados para seguir intentándolo. Pero si no hubiese tenido una segunda piedra, no hubiese tenido una segunda oportunidad. Nosotros tenemos que prepararnos para las nuevas oportunidades que el Eterno, que Dios, el Señor, nos quiere dar. El rey Saúl intentó darle su propia armadura a David, pero le quedaba grande, no era para él. No esperes por algo que no tienes ahora: dinero, conexiones, facilidades, o algo que simplemente no es para ti. Es que si esto no es para ti, no te va a llegar. Señor, dame un Tesla. Pues a lo mejor no es para mí un Tesla, prefiero un Dacia. No pasa nada. Da un primer paso en fe. Utiliza las herramientas, los talentos, los dones que Dios te da, te sigue dando para afrontar a tus gigantes, con la confianza que esto viene de Dios. Espera que Dios te ayude para su gloria. Dice así 1 Samuel 17, 45, 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? A estudiar su palabra, a conversar con Él, a ponerte en acción, a pensar de las dudas y temores que podamos tener. ¿Cuántas cosas estás haciendo para ti? ¿O para la aprobación de los demás, de reconocimiento? ¿Y cuántas cosas estás haciendo solo para la gloria de Dios? Vivir para la gloria de Dios significa renunciar, significa dedicación, significa obediencia. Y no es fácil. No es fácil. Pero es la mejor manera que podemos vivir este tiempo de espera. Tú y yo estamos aquí en un proceso de espera. Estamos esperando el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad y del universo. Y no estoy hablando de un eclipse solar, que todo el mundo habla. Estoy hablando de algo que pasará después de un eclipse solar, según el Evangelio de Mateo. No el de esta semana, obviamente. Pero la Biblia dice que habrá un eclipse. Y entonces es cuando vendrá nuestro Señor Yeshua por segunda vez, para reinar sobre nosotros para siempre. Y esa esperanza es lo que a mí me da alimento en mi fe. Por eso, no es fácil. No es fácil renunciar a lo que yo quiero. No es fácil renunciar a mis propósitos. No es fácil renunciar a lo que a mí me gusta. No es fácil renunciar a mis deseos. No es fácil renunciar a mis pasiones. No es fácil decir,
¿Por qué, Señor, si esto parece que es bueno para mí? Pero, ¿realmente es bueno para ti? ¿Sigue los principios y los valores de la Biblia? Porque donde no está Dios, no hay lugar para Dios. Por lo tanto, tenemos que decidir entre ser obedientes a Dios, vivir según sus principios y valores, o perdernos en falsos dioses que nos apartan de Dios. Por eso es vivir para su gloria, significa renuncia, dedicación, obediencia. Pero es la mejor manera que podemos vivir mientras esperamos el pronto regreso de nuestro Señor Yeshua y vivir para siempre junto con Él, en un mundo ya perfecto como nuestro Rey soberano. Lo que Dios te llama a hacer, Él lo permitirá. Y te dará el poder, el dunamis, la dinamita, las capacidades, las personas, el entorno, el lugar para hacerlo. No lo dudes. Sigue el ejemplo de David. Recuerda cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Utiliza las herramientas que Dios te da cada día y espera que Dios te ayude para su gloria. Esto es vivir en emuná, vivir en la fe que me lleva a la acción. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre, porque en este mensaje de algo tan sencillo, una historia tan conocida, aprendemos que David sufrió conflictos y victorias, que los conflictos venían de su entorno, de su propio padre, su propio hermano, su propio rey, su propia confianza, pero él supo enfocarse en ti en medio de las dificultades y consiguió también logros que nada venían de él, sino que venían de ti. Yo te pongo, Señor, yo pongo en tus manos la vida de cada oyente, la vida de cada persona que puede escuchar este mensaje de las diferentes formas, para que tú sepas, Señor, por lo que están luchando, estos propósitos que tienen que arrancar de sus vidas para que tú manifieste con el poder de tu Espíritu, de tu Ruá, el propósito que tienes, Señor, para sus vidas, para nuestras vidas, para que tú actúes con poder para tu gloria, para que tú nos puedas utilizar para ser parte de la estrategia que tú tienes, Señor, para preparar este mundo, para recibirte, Señor. Porque sí hay un Dios en Israel, sí hay un Dios, Señor, en nosotros. Tú eres nuestro Dios, te reconocemos y renunciamos a todo, Señor, para que tú derrames tu carisma, Señor, y tu poder absoluto para manifestar tu poder, Señor, en medio de donde estamos, Señor, para ser tu imagen semejanza, para vencer el mal y para proclamar quién eres tú, Señor, nuestro único Señor, a quien queremos obediencia, a quien queremos estar juntos, Señor, y a quien queremos pertenecer. Y, Señor, si nos hemos apartado, si nos hemos equivocado, borra de nosotros esos pensamientos, Señor. Haz que lo podamos olvidar, porque tú nos haces nuevas criaturas cada día en tu palabra, Señor. Bendícenos, acompáñanos, danos un sabbat, un reposo, un encuentro personal, que lo podamos sentir tu presencia de una manera especial. Utilízanos, que es en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén.